estamos con Rubí. ¿Qué tal, Rubí? ¿Qué tal? Y lo que vamos a hacer hoy, ¿qué vamos a hacer? Van a ser unos chiles rellenos con requesón y el requesón está junto con queso Filadelfia, queso crema y van a estar envueltos en una pasta de hojaldre. Ok, perfecto. Y se van a meter en una bolsa para que después se les pueda quitar La piel. la piel. Ok, perfecto. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Aquí vamos a freír la cebolla con un chile para después añadir el requesón. Ok, es chile serrano, ¿no? Que no tenemos aquí, pero lo vamos a ver. Ahí está, enséñale aquí para que lo vea el chile. Vamos a añadir ¿Y aquí qué le hicimos? Le agregamos... Aquí ya se le añadió el requesón, lo vamos a dejar un rato y ya después se le va a agregar el queso crema. El requesón ya está con la cebolla y el chile serrano. ¿Y qué le vamos a agregar al rato? El queso crema. Vas a rellenar los chiles con eso. Con eso voy relleno. Eso es el relleno. Aquí lo que pasó, le agregamos un queso crema. Para los que no saben lo que es el queso crema, es queso Filadelfia. Con esto se va a rellenar el chile. Ajá. El chile que tenemos acá en una está bien caliente, en una bolsa. Y está. Están sudando para Y que luego se le pueda vamos a quitar la piel. Están sudando. ¿Están sudando? Yo estoy sudando, yo también. Que aquí lo que estamos haciendo es quitar toda la piel de los chiles. Como ven, es muy algo laborioso, ¿no? Ya una vez que se le quitó la piel, se le va a cortar esta parte para que no pueda sacar la semilla. Le vamos a quitar la semilla. Para ¿Sí? poder rellenarlo. Enséñalo uno, ¿no? Y después sacamos todo. Se le quita toda la semilla. Sí, para poder rellenarlo. Ujú. Tiene que quedar más o menos así para Ah. que se pueda rellenar. Perfecto. Ok, entonces, una vez que los rellenamos con el queso que hicimos, aquí compramos pasta de hojaldre y después los vamos a hornear. Ahora lo que estamos haciendo es rellenándolos con queso, lo que hicimos al principio, cebolla frita, Requesón y un queso crema. ok, dos tipos de queso requesón, queso crema y chile serrano y cebolla. Y todo eso lo vamos a poner adentro de los chiles. ¿Tienen un huevo para batir? No vayan a usar una brocha que compran en una ferretería, ¿no?
en el horno. Le voy a poner esa salsa pica bastante. Esa no sé. Ninguna pica. Ok, ya tenemos el plato. Yo lo quiero cortar para que lo vean adentro. Y era este. El chile, pero no llegó hasta el queso. Perfecto. Yo quiero que vean la explosión de queso que hay. Oh, gracias por tu plato. ¿Es todo? Está bueno, para que te va a grabar, ¿no? Y grábala. Muy bueno. Felicidades al chef. Es mejor que el que hiciste, ¿no? En la escuela. Yo creo que sí. Porque sí es delicioso. Los dejamos con eso. Pues no se olviden, cada semana estamos haciendo una receta nueva. Hoy tuvimos suerte de tener una experta en chile relleno con queso. Con requesón y queso Filadelfia, queso crema. A ver qué nos trae Dios la otra semana. Pero pica, ¿eh? Sí, la salsa roja pica. ¿Quieres refresco?